Buen día, profe. Buenos días, Buenos profe. días. Un ratito vamos a esperar, sus compañeros siguen entrando. Listo. Bien, vamos a empezar a Buen día. clase. Un ratito. Bien, chicos. A ver, vamos a empezar la clase. Vamos a cambiar un poquito el sistema por algunos de sus compañeros que quizás tienen actividades en el día, ¿ya? Yo la anterior clase les ponía el cuestionario después de clase. Ahora lo voy a poner en la noche para que todos hagan, ¿ya? Pero no va a ser, digamos, hasta el día siguiente, ¿no? Va a ser como siempre, hasta las 10 de la noche. Lo voy a subir tipo 7, 8 de la noche voy a subir hasta las 10 de la noche. Y el video que siempre les dije que subí al día siguiente para que asisten a clases, lo voy a subir en el día, no después de clases, pero sí en el día. Ya va a estar el video de la clase. ¿Ya? Entonces, para que no se estén preocupando la gente que tiene actividades y tampoco se lo dejen, se puedan pasar clases, ¿no? Bien, vamos a empezar ya. Voy a compartir mi pantalla. Uy. Ya está. Perfecto. Bien. Muy bien. Vamos a seguir con la segunda parte del tema, que es componentes de la distribución del motor a gasolina. ¿Ya? Entonces, empezamos, ¿ya? Habíamos visto hasta la primera clase, para hacer un poco de recuerdo, habíamos visto la distribución y habíamos visto sus elementos que componen, ¿no? Ahora los vamos a desglosar y lo vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, empezamos por la parte principal de la distribución, que son las válvulas. Las válvulas son los elementos que abren los conductos de admisión y escape en sus tiempos correspondientes. Y se mantienen cerradas durante los tiempos de compresión y expansión, logrando un cierre hermético. Se monta al menos una válvula de admisión y una de escape por cada cilindro, aunque en la actualidad se está extendiendo el uso de dos o más válvulas por cada conducto con el fin de mejorar la respiración del motor. Bien, aquí nosotros tenemos lo que nos dice, ¿no? O sea, los motores bastante, no antiguos, vamos a decir, porque hasta el día de hoy hay motores modernos que están trayendo 8 válvulas, pero por eso no lo voy a decir antiguo, pero un sistema bastante ya que lleva mucho tiempo, lleva 2 válvulas por cilindro, como ven aquí. Una válvula de admisión, siempre las válvulas de admisión son más grandes que las de escape. Se van a dar cuenta, ¿no? Aquí tenemos admisión, admisión, ¿no? Escape, escape. Entonces, en esta culata nosotros tenemos 4 válvulas de admisión y 4 válvulas de escape, completando las 8 válvulas. Ahora, a medida que ha pasado el tiempo, para mejorar el rendimiento del motor más que la potencia, el rendimiento es la eficiencia que tiene un motor, ¿no? O sea, consumir menos combustible, ¿no? Aprovechar ese combustible al máximo. Eso es rendimiento, ¿no? No potencia, por si acaso.
se le ha ido aumentando válvulas, ya que a medida que ha avanzado el tiempo, las válvulas de admisión han ido creciendo, pero al crecer las válvulas han ido aumentando de peso. Entonces, para evitar ese aumento de peso, lo que han hecho es dividir las válvulas y se han puesto 2 válvulas de admisión y 2 válvulas de escape. En esta situación también ustedes van a ver que las válvulas de admisión son más grandes que las de escape, ¿sí? En este que tiene 4 válvulas por cilindro. Y a medida que ha pasado el tiempo, también ha empezado a mejorar. Entonces, han puesto 5 válvulas por cilindro. Pero en este caso, las válvulas pequeñas son las de admisión, ¿ya? Y las válvulas grandes son las de escape. ¿Por qué? Porque aquí se suma el área de cada válvula, ¿no? Para generar una mayor área de succión, ¿no? Entonces, 3 válvulas de admisión es mucho más que 2 válvulas de escape. Es por eso que es la diferencia. ¿Está bien? Entonces, la evolución ha sido de esta manera, ¿no? 2, 4 y 5 válvulas. Esta ha dejado de existir, bueno, está descontinuado, ya que su costo es muy elevado, aparte no está, o sea, no va acorde a los motores actuales, por decirles, porque los motores actuales se han vuelto de torque bajo. ¿Eso qué quiere decir? No tienen mucha potencia, pero tienen un torque bajo que le hace rendir bien al motor y aparte menos consumo de combustible, ¿no? El tener un vehículo con más válvulas implica que tenga que succionar más oxígeno. Entonces, si succiona más oxígeno, va a tener que entrar más combustible. Entonces, por ese motivo es que esto ha sido descontinuado. Esto ahora solamente viene en vehículos deportivos de alta gama, ¿verdad? Ya no viene un auto normal, por ejemplo, un Corolita. Antes venía, pero ahora ya no. ¿Está bien? Profe, una pregunta. Dime. En el de 16 válvulas, profe, Ya, te escucho. sería al menos combustible, ¿verdad, profe? En el de 16 válvulas, un motor 1800. A ver, eso del consumo de combustible, todo está equilibrado de acuerdo a fabricante, ¿ya? No puedes reducirle el combustible, por decirte, a un 1800 para que consuma lo mínimo. ¿Por qué? Porque es riesgoso para el motor y para la contaminación. Ustedes pensarían que si yo le coloco más combustible, voy a contaminar menos, más, perdón, ¿no? Yo le coloco más combustible, va a contaminar más, va a consumir más, el rendimiento es diferente, todo. Y si yo le coloco menos combustible, ustedes van a pensar, bueno, consume menos combustible, anda mejor y contamina menos. Esa, digamos, es una ideología que muchos tienen, pero eso no es así. El hecho que le pongas poco combustible implica que se genere gases tóxicos para el ser humano, ¿ya? Muy tóxicos, no medio, muy tóxicos. Segundo, estás atacando a un fenómeno físico que es detonación. Una cosa es combustión y otra cosa es detonación. Entonces, cuando tú atacas la detonación y lo activas, ¿sabes qué es la detonación? El pistoneo, lo que ustedes conozcan, cascabeleo, pistoneo, es una detonación. Cuando sucede eso, el motor está ¿en riesgo de qué? Esa detonación tiene una temperatura tan elevada que puede perforar tu pistón, ¿ya? Uno, aparte de perforar, puede quemar una válvula. ¿Qué quiere decir? Lo desintegra la válvula y en muchos casos daña hasta las bujías, ¿ya? Esa detonación. Entonces, todo está equilibrado. Siempre tienen que tratar de colocar el régimen de combustible que corresponde, por eso se hace un mantenimiento en el vehículo. Hemos visto, ¿no? Bueno, no con usted, en cuarto van a ver. No, se hace un mantenimiento al motor periódicamente. Es para que todos los rangos estén dentro de lo que es el funcionamiento del motor para que no tengas problemas. No es bueno bajarle el combustible, ¿no? Tampoco es bueno aumentarle el combustible. Todo está equilibrado, ya viene de fábrica. Cualquier modificación que ustedes quieren hacer es bajo el riesgo de ustedes, ¿sí?
No es que va a mejorar o va a empeorar, solamente que es bajo el riesgo. Poco combustible, ya les he dicho qué pasa. Mucho combustible va a atacar a tu bolsillo porque va a consumir harto combustible. ¿Me entienden? No hay eso de que este consume menos, este consume más. Es más, hay motores 2000 que consumen poco combustible, menos que un 1600. No, pero es por el diseño del motor, es por el diseño de sus válvulas, es por el diseño en realidad de todo el motor. Como también van a encontrar motores de 1600 que te chupa hasta la sangre, o sea que consumen mucho combustible, 16 válvulas, pero eso es de acuerdo al diseño. ¿Y dónde es el diseño? O sea, un motor sobre revolucionado quiere decir un deportivo, ¿ya? Así tenga 4 cilindros, tienen que ponerse en su cabeza que ese motor está desarrollado, es decir, le han elevado la potencia ya desde fábrica. Elevar la potencia implica consumo de combustible, ¿ya? Así de simple. Ahora, ¿qué pasa? Un 1600, por ejemplo, ¿conocen el 4Y? Es un motor que viene en los truficitos. Sí, Ese profe. motor, por ejemplo, es de bajo consumo de combustible y rinde bien, ¿no? Pero si le pongo al lado, por decirte, de un 1600, digamos, un Lancer o un Mitsubishi, 16 válvulas, el Lancer va a consumir más, o sea, mucho más combustible que el otro. Y el otro todavía con carga más de paso, ¿no? Entonces, de acuerdo al diseño, de acuerdo a la estructura del motor, es el consumo de combustible. No se basen en la cilindrada, no se basen en el número de válvulas, no. Es de acuerdo al diseño del motor. Lo único que les puedo repetir, o sea, mm, asegurar o cómo poderse dar cuenta es un motor de carrera larga no alcanza grandes revoluciones, entonces es torque bajo y bajo consumo de combustible. Un motor de carrera corta es de alta revolución y obviamente te va a consumir combustible. Porque el de carrera corta, lo que es cuando ustedes van a acelerar, lo que hacemos acelerar, para que llegue a su buen rendimiento necesitas llegar más o menos a 4000 RPM. Mientras el de torque bajo, ya a las 3000 ya está en su mejor momento. O sea, por eso, ahí va a ser el consumo de combustible. Esa diferencia va a ser tu consumo de combustible. No se basen en las válvulas, cilindrada, nada. Básense en la estructura y básense en el diseño del motor. ¿Ya? Está bien, profe, gracias. Bien. Acá. Aquí. No, el montaje de una válvula en su alojamiento, esta queda fija por medio de los semiconos, chavetas o chavetas que le llamamos, o seguros de válvula también. El platillo de retención o platillo de resorte de válvula o muelle, ¿no? Que al quedar comprimido obliga a la válvula a hacer presión contra el asiento, ¿verdad? Entonces, acá nosotros tenemos cómo está armado la válvula, ¿no? Aquí tenemos su vástago, ¿no? Aquí tenemos las partes, ¿no? Un vástago, asiento, es donde va a sentar, donde va a apoyar la válvula, la cabeza, que es toda la parte grande de la válvula, y obviamente entalladuras o ranuras, que es parte del seguro, como ven también en la imagen. ¿Ya? Aquí ustedes tienen ya la válvula dentro del motor, o dentro de la culata, perdón, sujeto, y aquí tenemos una guía, la guía de válvula, el vástago que se va a mover dentro de la guía, un retén para evitar que ingrese el lubricante hacia la cámara de combustión. Eh, esta parte, porque el retén no implica de que tiene que limpiar todo el aceite, porque sí o sí tiene que estar lubricado todo esto. No, a veces cometen el error de estrangular el retén para evitar que siga entrando aceite. En muchos casos, no, yo dejo que humee tu motor, yo te lo voy a arreglar y lo único que hacen es
perdón, estrangular el retencito, ¿no? Para que no logre entrar aceite, pero lo que están haciendo es que la válvula trabaje en seco, entonces, peor es el remedio que la enfermedad. Esto va a trabajar en seco y vas a tener desgastes ahora en la válvula y en la guía. Entonces, no es bueno estrangular el retén, por si acaso, ¿sí? No es lo correcto. Ya se estrangulan esto y esta válvula va a trabajar en seco. Y el desgaste es mayor todavía. El muelle o el resorte de válvula, aquí tenemos el platillo y obviamente los semiconos o seguros de válvula, ¿no? Aquí tenemos la cabeza de válvula, el asiento, que no es parte de la culata, como ven, por eso está en otro color. Lo mismo la guía, no es parte de la culata, por eso está en colores distintos del asiento. Bueno, y aquí vemos un poquito en la imagen cómo se mueve el motor con lo que son las válvulas ya puestas, ¿no? Aquí vemos cómo hace los 4 tiempos, apertura y cierre de válvulas. Aquí tenemos la sincronización porque tiene que estar sincronizado para no generar daños en el motor y todo eso. Guías de válvula. Las guías es la pieza sobre la que se desliza el vástago en su desplazamiento y centra la válvula en su asiento. Generalmente es una pieza postiza insertada a presión en su alojamiento. En algunas culatas de fundición, la guía se mecaniza directamente sobre su propio metal. Bien, estas culatas de fundición mayormente vienen en motores diésel, ¿sí? Pero bueno, vamos a decir, antiguamente venía esta piecita que viene acá. Esto viene aquí, que se llama guía. Venía como parte de la fundición, ¿sí? Pero al pasar a la medida que ha pasado el tiempo, estas guías, bueno, las culatas primero han sufrido un cambio, ¿no? De material, de lo que eran de fierro fundido a lo que es aluminio, y no podían poner sobre el aluminio una válvula. Entonces lo que han hecho es colocarle una guía. En esas, lo mismo, en esas culatas de fundición, el asiento también era parte de la culata. Pero ahora con lo que es aluminio tampoco podían poner asientos de aluminio. Entonces lo que han hecho es poner un asiento de acero, igual que las guías, ¿sí? Con eso ya estaban aseguradas de que no iba a sufrir ningún desgaste. Las guías, como dice su nombre, guían al vástago, ¿no? Para que su funcionamiento sea óptimo, ¿sí? Y al ser guía, digamos, la luz o el juego que va a tener tiene que ser mínimo. ¿Mínimo a qué? Mínimo, ¿no? Y suficiente como para que pueda ingresar aceite a la válvula. Aceite que va a ingresar hasta la cámara de combustión y se va a quemar. Cuando entra en exceso es cuando humea el motor. Mientras no entre en exceso, esto no va a humear, va a quedar bastante bien. Se va a quemar el aceite, el poco aceite que ingrese se va a quemar. Ahora, para evitar que el aceite ingrese a la cámara de combustión, se han colocado retenes. ¿Eso para qué? Con el tiempo, siempre la válvula va a sufrir un desgaste. Entonces, para prevenir ese desgaste, o sea, lo que se va a desgastar y no sigue ingresando exceso de aceite, porque ingresa aceite, eso les aseguro, ingresa aceite, pero no en exceso, lo suficiente para que se queme. Entonces, ingresa, ¿no? Suficiente aceite para lubricar. Esto se va a gastar en algún momento, ya sea la guía o la válvula. Entonces, para evitar de estar cambiando guías cada vez, entonces le han puesto un retén. Entonces, el retén lo que va a hacer es que va a compensar todos los desgastes que tenga una guía nueva. Eso es lo que hace, compensa. Entonces, ¿para qué? Para que no entre aceite en exceso. Entonces, el retén lo único que hace es dejar entrar el aceite necesario para que lubrique la válvula. Por eso, entre retén y retén también hay que colocar un buen retén para que pueda hacer su función, ¿ya? Bien, asientos de válvula. El asiento constituye el elemento sobre el que se apoya la cabeza de válvula para hacer el cierre debido a las duras condiciones en las que trabaja.
En culatas de aluminio y en muchas de fundición constituye una pieza postiza, ¿no? Como dice, en muchas, no en todas las de fundición. Bien. Aquí tenemos el asiento, ¿no? Va insertado acá. No, como ven, pareciera parte de la culata, pero no es. Es así, como ven aquí, como un anillo que se introduce a la culata. Ahora, este asiento tiene un ángulo, 3 ángulos tiene, como ven aquí, ¿sí? Y el ancho del asiento, o sea, donde va a apoyar la válvula, tiene que estar de 1 a 2 milímetros, no puede ser más. Si está más, está mal. O sea, hay que rehacer el asiento para que vuelva a ser esta distancia. Ahora, muchos se preguntarán, ¿por qué le ponen ángulos? Estos ángulos depende también de cada motor. No es que todos los motores tienen los mismos ángulos. Estamos hablando de un ejemplo, en este caso, de 3 ángulos que son los más comunes. O sea, lo que lleva la mayoría de los motores, ¿no? Pero van a encontrar algunos motores que esto va a variar, estos ángulos, ¿sí? Estos ángulos varían de acuerdo a la succión del motor y al caudal de aire que tiene que entrar al motor. Es por eso que yo hago énfasis, digamos, cuando ustedes van a hacer limpieza de culata, que lo hagan profundamente así, ¿no? Tienen que dejar esto limpio, porque de esto depende el caudal y la cantidad de aire que va a entrar. Entonces, si entra buen aire, va a tener una buena combustión. Pero si esto dejo sucio, como cuando estamos resfriados, no va a entrar buen aire, ¿no? Entonces su combustión no va a ser buena. Y muchos no limpian esto, si se dan cuenta, ¿no? Los que alguna vez han ido a un taller no limpian, o sea, lo dejan así. Y ese es el peor error. ¿Sí? Esto limpio, más estos ángulos, está diseñado por el fabricante para que tenga una buena respiración el motor. Caso contrario, es deficiente la respiración del motor, entonces la combustión también va a ser deficiente. O sea, no vas a aprovechar todo el combustible que está entrando al cilindro, vas a desperdiciar combustible más bien. ¿Por qué? Porque si esto está sucio, el combustible cuando entra, no entra pues como aire, ¿no? Entra como un aspersor. Entonces, si esto no está limpio, lo que va a hacer el combustible se va a agarrar en las paredes, ¿sí? Entonces no va a entrar todo el combustible tampoco. Y a medida que va a entrar el combustible, más combustible se va a agarrar ahí. No, luego cuando pares, obviamente se va a evaporar. ¿Por qué? Porque el motor está caliente y otra vez va a arrancar. Entonces es importante en la limpieza de los conductos verificar el ángulo de los asientos para determinar las condiciones en las que estamos montando la culata para que tenga una buena respiración el motor y pueda trabajar correctamente. Muelles de válvula. El muelle proporciona la fuerza necesaria para mantener cerradas las válvulas. Se monta con una tensión previa que se transmite a la válvula a través de platillos de retención y los semiconos, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. El platillo de retención es el 2, este de aquí, y los semiconos o seguros. Aquí tenemos una imagen de cómo, o sea, de qué piezas está compuesto lo que les estoy hablando, ¿no? La válvula, aquí está el platillo, los semiconos o las chavetas de válvula o seguros de válvula, el platillo, que es este de aquí, arandelas base, ¿no? Para que pueda trabajar bien el resorte. El resorte a veces puede venir 2, como ven en la imagen, o puede venir 1, eso depende del modelo, y el retén, ¿no? Muy importante, ¿no? Esto más o menos es los componentes que forman parte del sistema, ¿no? La fuerza del muelle ha de ser la suficiente para mantener una presión que garantice un cierre estático sin que llegue a ser excesivamente fuerte. Bien. Este resorte no puede ser muy duro, tampoco puede ser muy blando. Si es duro, lo que va a generar es arruinar el asiento, ¿sí? Si es muy blando, ya también en altas RPMs la válvula se va a quedar abierta. ¿Ya? Entonces, está calibrado para el motor, ¿no? Está calibrado para el motor la válvula.
Entonces, prohibido cambiar resortes de un motor a otro motor. O sea, no, o sea, de un motor, por decirte, para adaptar, no hagan eso porque lo que van a ocasionar es un desgaste prematuro si quieren adaptar resortes. Eso tienen que tomar en cuenta. ¿Sí? Y si es muy blando, ya les he dicho, la válvula se queda abierta cuando estamos acelerando. Ustedes van a notar eso porque, un ejemplo, ¿no? Cuando un auto está nuevo llega fácil 150, 160 kilómetros por hora. Cuando ya el resorte empieza a rendirse, porque el resorte se rinde con el tiempo, un motor viejito, por decirte que ya no llega a la misma, a la misma velocidad que llevaba cuando era nuevo. Y eso pasa porque el resorte ya se ha gastado. Por más que le hagan lo que le hagan, eso no va a cambiar. Entonces, lo que era 160 ahora llega a 100 y apenas. ¿Eso por qué? Es porque la válvula se está colgando, o sea, ya el resortito ya se rindió, ya no hace su trabajo correctamente. No, habría que cambiar resortes nuevos, por decirte. Estoy hablando de motores que tienen 10 años para arriba, 10, 15 años. ¿No? Esos motores, por ejemplo, ya no tienen velocidad como tenían cuando eran nuevos. Y la ocasión es el resorte, ¿no? Pierde sus propiedades y se vuelve más planito, que es normal. En cualquier sistema con resortes es así. En la suspensión pasa lo mismo, ¿no? Los resortes de la suspensión llegan a un punto en que se rinden, ¿no? Y alguien se sube y el autito automáticamente ya se agacha porque los resortes están rendidos. Y aquí pasa lo mismo, ¿sí? Árbol de levas. El árbol de levas se trata de un mecanismo formado por un eje en el que va colocado una serie de levas. El objetivo es que cuando ese eje gira, las levas vayan activando diferentes mecanismos a intervalos repetitivos. En el caso de los motores de los coches, lo que controlan es la apertura y el cierre de válvulas de admisión y escape. El número de levas irá en función al número de válvulas que tenga dicho mecanismo. El eje que forma el árbol de levas suele ser una pieza de hierro fundido o acero forjado que presenta un alto nivel de resistencia, ¿no? Aquí más o menos tenemos dos ejecitos. Este es, por ejemplo, de un motor 16 válvulas porque tiene 1, 2, 3, 4, 8 para admisión, 8 para escape. Sí, entonces es un motor de 16 válvulas. Aquí vemos más o menos ya una imagen donde encontramos ya las válvulas armadas. Aquí también está funcionando. Ya han visto cómo funciona el árbol de levas. ¿Ven cómo empuja? ¿No? Eso es esa función es la que cumple el árbol de levas, ¿no? Empujar la válvula para que se abra o cierre, ¿no? Esa es su función de la leva en los tiempos que determina. Y para hacer eso nosotros ocupamos una correa, ¿no? Para que abra y cierre la válvula y sincronice con los pistones, porque si esto no está sincronizado, una válvula abre y el pistón está arriba, va a haber un choque. Entonces, para evitar eso, se hace una sincronización, ¿sí? Lo que hemos llevado a la anterior clase. Elementos intermedios. Los elementos intermedios son las piezas que interponen entre levas y las válvulas y que varían dependiendo del sistema de distribución. Utilizando estos elementos pueden ser elementos de empuje, taqués y varillas empujadoras, elementos basculantes, balancines, palancas basculantes, balancines y palancas basculantes. Elementos de empuje, el taqué. El taqué es el botador, ¿no? Nosotros le llamamos botador, muchos le llaman botador. O taqué. Los taqués o empujadores son accionados directamente por la leva, como ven en la imagen. Su misión es aumentar la superficie de contacto entre dos piezas de forma que se reduzca el desgaste y se pueda repartir mejor los esfuerzos laterales. O sea, la función de esta es que pueda tener una mayor superficie de roce entre la leva y el botador. Taques hidráulicos. Los taques hidráulicos compensan automáticamente las dilataciones en los sistemas de distribución, por lo que no es necesario el juego de válvulas, quedando el sistema exento de mantenimiento.
Constitución. ¿Cómo está constituido? Consiste en un sencillo dispositivo hidráulico compuesto esencialmente por dos piezas móviles. Siempre el taqué hidráulico, dos piezas móviles tiene. El taqué en contacto con el pistón y la camisa que se apoya en el vástago de la válvula. El muelle separa ambas piezas anulando cualquier holgura. La válvula de bola, que es una válvula, ahorita vamos a ver todo eso. Controla el llenado y el cierre de la cámara de alta presión. El aceite procedente del circuito de lubricación llega a presión por el conducto de entrada y llena las cámaras A, B y C. También lubrica el taqué en su desplazamiento a través de las ranuras anular practicada en su periferia, ¿no? Ranura anulares. Bien, aquí vamos a ver, este es el taqué hidráulico y bueno, les voy a explicar un poquito cómo funciona. Primeramente, un taqué hidráulico, a pesar que no necesita regulación cuando el motor está funcionando, pero sí necesita regulación antes de montarlos, ¿sí? Entonces, aquí nosotros tenemos las partes que hemos descrito anteriormente, ¿sí? Tenemos uno, que es el taqué, que es toda esta carcasita que va aquí. Dos, que es el pistón, que es toda esta partecita que está acá. 3, la camisa, que es esto de aquí. Esta es la camisa. 4, válvula de bola, que esta es la válvula, es unidireccional, o sea, solamente una dirección va a dejar pasar el aceite. Entrada de aceite a presión, como ven, aquí tiene este conductito que va a entrar y va a llenar de aceite todas estas cámaras. El muelle, que es este que va a sostener a la bolita para que este tenga la función de que ingrese aceite en un solo sentido. Cámara de depósito, aquí tenemos cámara de baja presión, tenemos aquí que esta es la de baja presión y cámara de alta presión, que es esta de acá. Entonces, ¿qué dice? Que cuando la leva está funcionando, esto va a apretar, ¿verdad? ¿Qué va a pasar cuando apriete? Va a apretar, como ven, la bolita no va a dejar pasar aceite, pero por estas partes, como están las flechas, va a botar aceite, ¿no? Es como un amortiguador más o menos su funcionamiento. Va a botar. Una vez que pasa, como ven, aquí va a succionar otra vez, compensando la altura entre el árbol de levas y el botador, ¿sí? Y vuelve a empezar, ¿no? Otra vez. Cuando esto baja, esto se pone rígido y la presión lo va a tirar por donde están las flechitas, haciendo que esto ceda, ¿ya? Porque esto no puede ser tampoco, pero va a ceder, no va a ceder de golpe como uno mecánico, va a ceder como un amortiguador de auto, un amortiguador de suspensión, va a ceder así, suave va a ceder. Una vez que pasa, otra vez va a succionar, ¿no? Evitando que haya una luz, así, y va a ser pegadito como ves aquí. No como el botador mecánico, que aquí nosotros tenemos que darle una luz. Es así como funciona el botador hidráulico. Aquí vamos a tener un... perdón. Aquí tenemos algunos ejemplos de los botadores hidráulicos, ¿no? Y como ven, aquí está la imagen más o menos más clarita, vamos a decir, de cómo funciona un botador hidráulico, ¿no? Como ven, aquí tenemos dos cámaras, ¿no? Una cámara de... Esta es la cámara principal o de baja presión. Esta es la cámara de alta presión. Entonces, cuando viene el aceite, lo que tiene que llenar es esta cámara, ¿sí? Para evitar de que haya golpes. Entonces, lo único va a abrir suavecito la válvula como si fuera un amortiguador. Y se va a cerrar como si fuera un amortiguador también de suspensión. Así funciona. Es como tener un amortiguador chiquitito. Y los botadores hidráulicos no siempre tienen una forma, ¿no? Ustedes van a encontrar diferentes formas de botadores hidráulicos. ¿Y cómo se dan cuenta que es un botador hidráulico? Si pueden ser un poco detallistas, todos los botadores hidráulicos siempre tienen un orificio, ¿sí? Que es este de aquí. Todos.
Tienen. Este también tiene. Aquí está su orificio, aquí está su orificio. Todos tienen un orificio para el llenado del aceite. ¿Sí? Para la regulación de juego de válvulas, esto ya es para lo que es botadores mecánicos. Los elementos de la distribución presentan variaciones de longitud debido principalmente a la dilatación y el desgaste al que está sometido. Siempre hay desgastes. Para asegurar un buen cierre de válvulas en cualquier estado de funcionamiento, se dispone de una holgura llamada juego de taqués o juego de válvulas, localizada entre la cola de la válvula y el elemento de la acción. Su valor está entre 0,1 y 0,4 milímetros siempre, ¿no? Que o sea, tiene que estar en ese rango. Y lo determina el fabricante dependiendo del tipo de motor. Este juego hay que regularlo periódicamente para mantenerlo dentro de los valores establecidos, excepto si se montan taqués hidráulicos. Pues en este caso la regulación es automática. Y aquí les voy a mostrar una imagen. No, cuando son taqués mecánicos, nosotros, como ven, aquí necesita un espacio. Lo que no ocurre con este, que es el hidráulico. ¿Sí? En el hidráulico no necesitan medir holguras, pero en el mecánico sí necesitan holguras. Ahora, digamos, el sistema más visto o más común van a ser estos, ¿no? Con un tornillo para que ustedes puedan regular las válvulas. Este es, por decirte, el más común que ustedes van a ver y siempre se ocupa una lámina calibrada para darle la holgura entre 0,1 y 0,4 de milímetro, ¿no? 1/10 o 4/10 de milímetro. Esto va a depender la distancia de la dilatación de la válvula, porque la válvula cuando se dilata crece más o menos 1/10, un poquito más. Entonces lo que hace el fabricante es compensar esa dilatación con lo que es con lo que es la holgura que le estás dando. Ahora bien, aparte, te está dando un espacio para qué. El asiento se va a gastar. Al gastarse el asiento, la válvula va a subir. Es decir, que la luz de válvulas va a quedar cerrado. Entonces, él también está preveyendo eso. Ya está previniendo de que tarde o temprano eso va a tener que subir. Entonces, por eso te da la luz, para que el motor, o sea, siga funcionando. Así sea con desgaste, siga funcionando. Caso contrario, vamos a tener que reparar todos los años motores, ¿no? Un motor duraría casi un año y medio y otra vez. Entonces, para todo eso ya está calculado. Ellos ya han calculado. Por eso te dan el juego de luz y hay que respetar ese juego de luz. Porque está, o sea, está calculado ya. Si ustedes no respetan, obviamente va a tener desgastes prematuros. No digo que no va a funcionar el motor funciona, no perdone, no pregunte el motor para funcionar. Pero sí van a tener desgastes prematuros, digamos, si en un corto o mediano tiempo lo van a reparar. Ese motor va a parecer que hubiera funcionado 20 años en vez de 2 o 3 años. Bien, chicos, yo voy a subir el video, esto ya se va a cortar. Y el cuestionario voy a subirlo a las 8 de la noche para que los que no han podido estar o tienen actividades puedan resolverlo. ¿Está bien? De 8 a 10 va a ser el cuestionario. Se van a cuidar, chicos, esto se corta en cualquier momento. Será hasta el próximo viernes. Jueves otra vez cuestionario. ¿Ya? No pasamos clase jueves, solo es cuestionario por si acaso, para que no estén gastando su dinero. Y el viernes nos volvemos a encontrar. ¿Está bien? Está bien, profe, gracias. Está bien, profe. Ya, hasta luego, chicos. Se cuidan. Ya. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Profe, ¿el cuestionario va a enviar hoy día a las 8 o hasta las 9? En la noche. Hoy en la día, noche. profe.